Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema hoy es el derecho humano a la lectura, una condición indispensable para el desarrollo de la inteligencia, la plenitud afectiva, de nuestras relaciones, y hoy vamos a ver qué se hace para fomentar este derecho de niños y adolescentes. El derecho humano a la lectura es considerado así porque es el medio más eficaz para adueñarse del lenguaje y a su vez es condición indispensable para el desarrollo de la inteligencia, la plenitud afectiva de nuestras relaciones y la dignidad de nuestra convivencia. En México, IBI, una asociación civil mexicana, tiene el compromiso de fomentar la lectura y la escritura como estrategia de desarrollo y crecimiento personal de niñas, niños y adolescentes. Ellos buscan formar lectores en México como estrategia de desarrollo personal y cambio social para la edificación de una sociedad más justa, y su enfoque está en formar comunidades incluyentes y participativas que imaginen y dialoguen a partir de lo leído para que ejerzan el poder constructivo de la palabra. Están afiliados a IBI International, un colectivo fundado en 1953, cuya misión es propiciar un mejor entendimiento entre los pueblos a través de la literatura infantil, así como garantizar el acercamiento de la infancia a los libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya vieron la nota informativa, la presentación de lo que vamos a hablar, justamente el tema de hoy con IBI México sobre el derecho a la lectura de niños y adolescentes, porque además te empodera, te permite tener otro tipo de derechos. El derecho a la información es indispensable, pero ¿cómo aprender a hablar de este tema? Primero quiero saludar a mi compañera de este día, que es experta en el tema. Es un programa donde ella nos llevará la pauta, mi querida Mariana H. Ay, feliz de la vida. Sí. Si algo me gusta es hablar de libros en la vida, pero si algo me fascina es hablar de libros para niños. Entonces, y bueno, y tú que eres la experta es Azucena, pero ya nos compartirá. Sí, efectivamente es Azucena Galindo Ortega. Ella es directora general de IBI México y es un placer de verdad tenerte. Me encanta que Mariana H. sepa mucho de la labor que hacen ustedes, pero hoy compartan con todo nuestro público por qué, Azucena, la lectura es un derecho, no solo humano, sino es un derecho que debiera ser constitucional. Sí. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Agradezco el que me digan experta. Realmente represento una institución que llevamos 40 años trabajando en el fomento de la lectura y ahorita retomamos el tema. Y sí, me reencuentro con Mariana, que ya nos había entrevistado en algún momento, y pues ahorita antes de entrar al aire que me decía lo importante que es la literatura infantil, lo importante que es el libro como vehículo para acercar a los pequeños lectores, a los niños, a la palabra. Y efectivamente nosotros en IBI México concebimos el acceso a la lectura como un derecho, porque quien lee y escribe y es solvente en el uso del lenguaje tiene acceso y sabe, es consciente de todo aquello a lo que puede acceder y también cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Entonces, en esencia, la aspiración de IBI México es que nadie quede excluido de esta posibilidad de tener un acercamiento que le signifique la lectura, o sea, no como una obligación. Nosotros no alfabetizamos, sino que generamos estas ocasiones de encuentro con la lectura a partir del diálogo, la lectura en voz alta, para que te hagas un lector autónomo, para que te guste, para que descubras todo esto que te puede traer un libro y que por supuesto te sirve para aprender, te sirve para la escuela, pero leer, la competencia de leer, lo que implica leer y escribir, pues es algo que te sirve para prácticamente todo en la vida, ¿no? O sea, leer sirve para todo en la vida. Estoy de acuerdo. Y en la relación que puedes construir a través de un libro con un niño es increíble, porque a través de
¿qué opina de este changuito, de este patito, de esta otra cosa? ¿Cómo manipula los libros? Sobre todo cuando son más chiquitos, el ver, por eso me encanta el tener un patito es útil de una de mis ilustradoras favoritas, que es Isol, porque ese libro, de verdad, es que los ves, no saben leer todavía, pero manipulan el acordeón y lo voltean y se lo ponen en la cabeza, y eso digamos que te dice mucho de las capacidades del niño, ¿no? En una etapa muy chiquitos. Mira, abre el acordeón. Eso es como una Si quieres, se los primer presto. acercamiento. Es que este libro además tiene dos versiones. Tiene la versión del niño que dice tener un patito es útil Y y la el del pato. patito dice tener un niño es útil, ¿no? Ah, tener un patito es útil y tener un nene Es útil. Exacto. Y yo Aquí está, retomaría lo del que otro dijo lado. Mariana, que es muy importante, porque esto nosotros en IBI México insistimos de alguna manera en decirle a los papás que tienen esta posibilidad de ser ellos quienes acercan a sus hijos a los libros y a ese espacio que con el pretexto del libro te sirve para generar vínculos afectivos Muy. para toda la vida. Oye, tienes toda la razón, perdón que te interrumpa, pero ahorita traigo una frase de una tía Francis Saavedra, le mandamos saludos. Ella, un fin de semana estaba con mi hijo y teníamos que hacer, ya es que ahorita en las escuelas hay pues tener que leer y parte de las tareas es leer. Y como tú dices, nosotros no lo estamos haciendo como un tema obligatorio, ¿no? Entonces ese día estaba yo haciendo la otra tarea con mi otro hijo y le dije a mi tía, ay, ayúdame con la de Matías, si no, no vamos a acabar. Entonces ella empezó a leer con él en voz alta. ¿Y sabes qué me dijo? Ahorita que dices de las emociones, dijo, mi mamá me enseñó a leer, yo estaba muy chica, me tenía abrazado a su pecho, mi mamá con el libro así, y mi abuela, o sea, le empezaba a leer a mi tía Francis. Dice, yo estaba recargada en su pecho, oyendo incluso su voz y su respiración. Claro, ese es el vínculo. Dijo, ¿en qué momento no me preguntes? Yo ya sabía leer. Ahorita que dices lo del vínculo, me acaba de caer esa experiencia transmitida por alguien que aprendió a leer a través de estar cerca de su mamá. Y todo eso implica muchísimos recuerdos, efectivamente, este vínculo emocional. En algún momento que me ha tocado platicar con papás, le digo, no le concedan ese derecho que ustedes tienen de generar ese vínculo tan fuerte con sus hijos a través del compartir una lectura, de prestarle voz a un libro, porque los niños efectivamente es importante, regresándonos a cuando son muy chiquitos, este tipo de libros, que el libro lo manipulen como objeto. Eso, sí. Sí recomendamos, cuando es posible, que en las casas haya libros. Y el libro es un objeto, no es algo sagrado, no es algo inaccesible, es algo que está al acceso de los niños. El libro es un objeto que pueden manipular, que es de ellos, y por eso hay diferentes formatos. Estos de cartoné, para que los pasen por todos lados, están los de tele, están los que están en el baño, ¿no? Y bueno, cuando no hay posibilidad de tener un libro, porque bueno, vivimos en una realidad que los libros no llegan a todos lugares, no en todas las casas hay libros, entonces acudamos a la palabra, a la poesía, al juego, al hablarle al niño, cantarle nanas y rimas. Esto también va estimulando su deseo de acercarse a la palabra. Entonces hay muchísimos recursos a los cuales podemos acudir para generar esto a partir del lenguaje, ¿no? Mi abuela, si yo me volví lectora fue por mi abuela, porque nos contaba sin libro, después ya teníamos algunos libros, pero sin libro, el cuento de los 5 hermanitos chinos. Y ella era como toda histriónica y entonces te lo platicaba y todos los primos, todos estábamos así pegados, porque eso fue, digamos, mi primer acercamiento a las historias. Y ya después vienen los libros como objeto y ya después tienes como tu pequeña colección y ya después nosotros le contábamos los cuentos a ella. Pero sí es una dinámica que además se relaciona con el afecto también, por ejemplo, de antes de dormir contamos un cuento, ¿no? Entonces eso es, me parece que una rutina súper sana, porque al final los niños, o se quedan dormidos o viene el otra vez, claro. Y otra vez, y otra vez, sí. hasta que se duermen o hasta que tú te duermes, ¿no? Sí, Porque los papás ya están muy cansados y se duermen. Pero esa asociación con un momento bonito de cariño es lo que te hace después ya buscarlo. Y otra cosa, Azucena, me gustaría que nos platicaras tu experiencia. Y eso es cierto, los niños les encanta estar pegados en el teléfono o en la tableta porque están viendo videos. Yo no estoy en contra de que vean los videos porque muchos son que si los colores, que si las letras, pero que no que estén pegados todo el tiempo. Pero si les cuentas el cuento,
sí se clavan. Es decir, no es una cosa u otra, pueden ser las dos. No sé cómo lo perciban ustedes en IBI. Pues bueno, efectivamente para nosotros no tenemos por qué estar en contra de algo que es una realidad. Es un medio en el cual los niños se están acercando a muchos contenidos que los papás también están usando como recurso. Entonces, más bien, acercarlos de una manera en que de ahí salgan cosas. O sea, tú puedes generar diálogo de ahí y también ofrecerle el libro, pero no ponerlos a competir. Es algo Eso, que ahí claro. está. Nosotros en IBI México, no en primera infancia, sino que por segunda ocasión estamos haciendo una encuesta nacional para conocer cómo los jóvenes están leyendo y qué están consumiendo en dispositivos digitales. Hicimos la primera corrida en 2015 y ahorita estamos en campo y vamos a tener los resultados en 2019, porque finalmente sabemos que ahí se están informando, porque hay una cantidad de información. Y ahora, ¿por qué es relevante lo que hace IBI? Y por eso insistimos en empezar en el fomento de la lectura desde temprana edad, entre más temprano mejor, porque si no tienes las competencias que desarrollas a través del uso solvente del lenguaje, leer, escribir, escuchar y hablar, porque eso te sirve para argumentar, todo este mar de información y mala información a la que estás enfrentándote cotidianamente, si no sabes convertir eso en conocimiento, no es verdad que se está democratizando el mundo a través de la tecnología, ¿no? Entonces, regreso a la pregunta de Mariana, no ponemos a competir, usemos ese medio para este propósito que nosotros perseguimos, que es a través de un acercamiento recreativo a la lectura, desarrollar todas estas competencias, y por eso lo concebimos como un derecho, porque también sabemos que desarrolla competencias y posibilidades para un mejor desempeño social, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. Y solo para cerrar este bloque, acabo de encontrar una de la editorial SM, de la colección Barco de Vapor. Ya están unos recientes libros, están trayendo un código. Entonces viene el libro, ¿no?, infantil, a partir de la lectura para 7 años en adelante, viene el código, y entonces ya cuando están en el ciclo escolar, entras a ese código y hay interacción con una tablet al libro que estás leyendo de la serie de Barco de Vapor. Sí. Entonces creo que empieza ya Claro. a ser, están los niños siendo muy visuales, ¿no? Están ya muy en contacto con una tecnología, pues hagamos esta pinza, Claro. lectura, tecnología. Azucena, vamos a hacer una pausa. Sí. Mariana, quédese aquí con nosotros en Excelsior Televisión. Acabo justamente de leer un tuit de Héctor de Mauleón que decía: no tienen envidia del lector que eran a los 27 años, y mucha gente dice sí, porque siento que antes teníamos más paciencia. Yo, por ejemplo, me aventaba unos libros así y que ahora no creo tener la paciencia de hacerlo, ni el tiempo, ni nada de eso. Pero hay etapas en donde somos más voraces para leer. Creo que es la preadolescencia. Yo veo los niños que leen, se leen unos tomos así y están clavados leyendo libros que son, digamos, muy extensos y están muy clavados. Benito Taibo, que es un extraordinario promotor de la lectura, le llama San Harry Potter a Harry Potter, Sí, porque él el hizo fenómeno que Harry los niños Potter, aventaran claro. unos ladrillazos, pero se los devoraban. Entonces, ¿qué salud goza desde tu perspectiva la lectura en adolescentes? Ahorita regresamos también a niños, pero los adolescentes también creo que agarraron un segundo aire. No sé si se deba específicamente a Harry Potter, pero tú me dirás. Bueno, yo nada más quiero cerrar algo de lo que dijo Fabiola hace ratito, de esto que tuviste, que en los libros sí traen un código. Creo que es empezar a entender desde la mirada de la industria editorial que nos movemos en ecosistemas, ¿no? Nosotros también leemos a lo mejor algunas cosas en impreso y de ahí buscamos la nota, y los chavos también. Entonces, si la escuela, que también es un promotor fundamental de la lectura, ellos primeramente tienen que enseñar a leer y escribir, pero ¿qué pasaría que un maestro enamore a sus alumnos del acercamiento a la lectura, use la biblioteca que
todas las escuelas públicas Sí. tienen que tener una biblioteca de aula y escolar, que hagan uso de esa biblioteca y que sepan relacionar todo esto con los entornos en los que viven los alumnos. Desde el enfoque de IBI México, cuando hablamos de la importancia de poner al centro la palabra, la biblioteca, y de que el maestro, en casos de ambientes escolares o a otros ambientes, es el que detona este diálogo, también siempre es muy importante considerar en qué entorno se está moviendo esta comunidad. No es lo mismo estar Claro. en Sinacantán Claro. que estar en la delegación Benito Juárez. Claro. Cómo se apropian de la lectura, cómo hacen uso de la palabra en estos entornos, es diferente en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, regresando al tema de los jóvenes y entendiendo esto, que tal vez es todo este ecosistema, y yo venero a los profesores de secundaria, de prepa, porque realmente sus alumnos están, yo creo que enfrentándolos a unos desafíos cotidianos, primero para tener la atención, Sí. y después de toda la información, por chispazos, porque eso es parte de lo que aprendimos en la encuesta. Están informados a través de tweets, de Facebook, pero lo importante es que ellos supieran con eso qué decisiones van a tomar o para qué les sirve, o si es verdad, ¿no? Eso. Entonces, yo creo que sí hay muchos niños, digo, Harry Potter tiene 20 y tantos años, Sí, ¿no? claro. Que sí entraron y se enamoraron de la palabra y de las historias a partir de Harry Potter. Y subsecuentemente han salido muchas sagas. En la biblioteca de IBI tenemos una biblioteca aquí en la Ciudad de México, es la BS, estamos en Mixcoac. Los chavitos, secundaria, por ahí, sí llegan a consumir, sobre todo las sagas y manga, ¿no? Parte Uy, de sí. lo que hacemos nosotros en la biblioteca es, llega este lector súper interesado en algo y si por algo no lo tenemos, le ofrecemos algo que pueda responder a sus intereses para no dejarlo ir de alguna manera, ¿no? Entonces, algo que también salió en la encuesta, que los adolescentes leen un poco más las mujeres que los hombres. ¿Así? Vamos a ver qué sale ahora. Y conviven y sí les gusta el papel. Nosotros creíamos que, por ejemplo, temas de poesía y esto, que también en poesía lo leían más en digital, no, todavía estaban prefiriendo mucho más el papel. Vamos a ver qué sale 4 años después. Esto se está moviendo impresionante. Yo sí añoraría el tiempo que le podía dedicar a la lectura, por supuesto que sí, Sí. y creo que no solo hablando de la lectura en general como sociedad, cómo nos estamos comunicando, qué efecto está teniendo esta posibilidad de tener información prácticamente inmediata, de qué manera nos está limitando de otras experiencias. Pasarán muchos años para que sepamos. La realidad es que los dispositivos que tenemos a la mano, todo, bueno, la penetración del teléfono inteligente y el cómo lo queremos, digo, yo creo que todas tenemos apego al celular Obvio. porque nos permite estar conectados con el mundo. Por ahí están circulando muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comporta ahora. Y sí, muchos chavos que están leyendo de largo aliento en los dispositivos, ¿no? Y, oye, yo también amo a unos maestros, pero hay otros también que siguen anquilosados y le dan a un adolescente el Quijote. A mí me dieron a leer los diálogos de Platón cuando tenía 14 años. ¿Tú, en qué crees que estaba yo pensando a los 14 años? Sí, en no, los diálogos pues de sí, Platón, no. o sea, por Bueno, supuesto por que ejemplo, no. yo leí, y aparte me tocó hacer un ensayo porque era como optativo, La caverna de Platón, que tiene que ver con temas de amor y de pasión. Me apasionó, pero es que la maestra que me lo dejó leer te lo planteó. me lo planteó bien diferente. Entonces, muchas veces, además de que sí hay que cuidar qué textos Sí, acercas a sí, qué sí. a qué edad y a qué lectores, pero si nada más tienes el Quijote y eres un mediador entusiasta y que dices, me los voy a enganchar porque me los enganche, le encuentras el cómo, ¿no? Entonces, sí. Mira, le estoy mandando un mensaje a mi hermana. ¿Cómo se llama la biblioteca en la que vas? Se llama IBI, está cerca de la UP, Goya 54, Insurgentes Mixcoac, está muy padre el lugar. Y ahí van, porque los libros, hay que decirlo, hay algunos accesibles, hay otros que son más caros, y los niños ya saben que agarran una moda y al ratito ya no les gustó. Sí. Entonces van, sacan libros
y luego lo regresan. Pero ya y- viste que va a Ivy, va a tu justo a la- biblioteca. Sí, a la feliz de biblioteca. la vida, sí, nos encanta, cada vez nos pasa más, Guau. que voy a algún lugar y no me digas, ¿estás en IBI? Bueno, Sí. es maravilloso. Nosotros llevamos 40 años existiendo, pero en esta casa increíble en Mixcoac, que la tenemos en comodato por la Fundación Alfredo Harpelú, estamos por cumplir 7 años. Ahora en noviembre, el 12 de noviembre se cumple nuestra inauguración oficial, 7 años. Antes estábamos en la Colonia Condesa, ahí nació IBI, ahí operamos los 33 años previos y realmente hasta que nos cambiamos esta sede, que aparte es una casa porfiriana, aquí tengo una foto que es nuestro informe, Ajá. es una casa porfiriana A ver, enséñala a la cámara. de principios acá. del siglo XX. Como espacio es un edificio imponente, pero lo bonito de ver esta casa es cuando van niños, van adultos, van abuelos y se genera ese punto de encuentro y de diálogo a partir de la palabra que es la que está en los libros, ¿no? Ya que tocamos este tema, ya quiero ir preguntando y vamos a poner los datos en las redes sociales, en Sí. la pantalla. ¿Está abierta de lunes a domingo? De lunes a sábado. Ah, de lunes a 10 sábado. a 6 de la tarde. La consulta en sala es gratuita. Y si te quieres llevar libros a tu casa, los invito a que se metan a la Claro, página te- de IBI, se tienen que registrar, tiene un costo la credencial, hay credencial individual y familiar, y bueno, ahí viene toda la información. Normal, como en cualquier biblioteca pública tienes que hacer tu registro, sacar tu credencial, en este caso hay que pagarla, pero está Sí. bien porque se conserva el lugar, es como un donativo quizás. Y porque ¿no? es algo colectivo, o sea, Sí. todo lo que tú usas luego va a otro, ¿no? Y entonces aquí yo también invitaría a quienes no viven en la Ciudad de México, les queda lejos ir a IBI, pues a buscar esas bibliotecas que hay por parte del Estado y algunas otras. Y en las escuelas públicas, pues están las bibliotecas Sí, de aulas y escolares, escolares, sí. ¿no? Acabas de decir una palabra que es clave en nuestra era, que es, dijiste, es algo como colectivo, ¿no? Y lo que sucede con estas cosas, que como tú dices, nos conectan con el mundo, con lo que sea, y yo no estoy en contra, todo el mundo, ay, todo el mundo está pegado al celular, pues sí, así Pues es, sí, ¿no? ni modo. Pero lo que se pierde un poco con esto, con las series que cada quien ve en su casa, es que se pierde la experiencia colectiva. Sí. Entonces, con una biblioteca ya tienes, por lo menos ponle, a 5 niños que leyeron el mismo libro. Y entonces ya tienen un poquito como de contacto, ya sea en la escuela o con los primos, con lo que sea, ya se puede como compartir esto y que no sea nada más tu menú personal Claro, y que te hace, bueno, tener tu feed de tu contenido, pero también el hecho de poder compartir con los demás es importante. Es otra parte de la lectura. Sí, y al final del día, por lo menos nosotros lo experimentamos en IBI, es un deseo poder compartir con otro frente Sí, a claro. frente. Cuando te acercaste a una historia que te encantó o algo que te pasó a partir de un libro, al final del día sí lo quieres compartir con alguien así. Sí. Nosotros tuvimos un proyecto que se llamaba Imagínale, que estaba dirigido a jóvenes adolescentes. Hicimos por ahí una encuesta y todo circulaba por redes, Facebook, Twitter, y era como generar interacción y una serie de trivias. Al final del día de esta encuesta descubrimos que lo que querían era encontrarse con esos otros con los que Claro. pudieron hablar frente a frente, ¿no? Entonces, ahí también esto puede estar detonado en cómo lo hacemos nosotros en IBI, que hacemos estas lecturas colectivas, lectura en voz alta, no importa la edad que tengan nuestras audiencias, porque es importante porque generas esta cuestión de comunidad. Todos estamos escuchando un fragmento o un libro a la vez. No es lo mismo las pinturas de Willy, ¿no? Que aparte este es un acercamiento al arte, es pura, son recreaciones de pintores icónicos, y como Anthony Brown, que es un ilustrador, autor inglés, todavía vivo, es un premio Hans Christian Andersen, como que interviene en las obras y de alguna manera eso te puede llevar, y atrás viene un glosario de qué obras son, tú ahí puedes llevar al niño a un acercamiento, ¿no? No es lo mismo echarte un libro cortito en un grupo de primaria que tratar de leer Narnia en una sesión de lectura. Claro. Pero cuando tú compartes esto en colectivo, cada uno escucha de manera diferente, se va haciendo sus propios escenarios y luego pones a hablar a este grupo. Y no con preguntas de comprensión. ¿Quién era el personaje secundario? No. ¿De qué color era el animal de la Es, selva? es mucho como dime, ¿no? Sí. Entonces, además de que tú puedes argumentar tus sí, tus no, tus disgustos, porque se vale disentir, eso es algo totalmente Sí, válido, no hay correctos claro. o incorrectos.
yo que soy parte de ese grupo estoy escuchando una lectura diferente a la mía porque tu vida y mi vida son bien diferentes. Claro. Entonces todo esto va generando nuevos significados esa lectura. Y entonces en IBI también estamos convencidos de que este acercamiento y también el acercamiento a la literatura, porque en la literatura tú vives otras vidas, te enfrentas a situaciones que o se te antojan o dices que bueno que no estoy viviendo esto, sí te sirve para generar una mirada diferente hacia el otro. Y eso también, en la situación que vivimos, no solo en México, en el mundo en general, para aprender a derribar esas barreras que puede haber ante el diferente, ¿no? Los libros, como te pone a dialogar con otras épocas, con otras maneras de pensar, con otras realidades, otros fenómenos, te hace pensar que tu mundo es mucho más amplio de lo que vives cotidianamente. Y eso sí, finalmente, permite saber que hay otros y que no tienen que ser iguales a ti, ¿no? Les voy a mostrar una fotografía de... A ver, ¿la tenemos? Para que vean que tía Mariana fomenta la lectura. Mira. ¡Ay, sí! Y luego dicen que el mejor lugar para leer es el baño. Ajá. Comprobado. Mira, sí es Hice un cierto. lector En el su sí, pasillo. no. Perfecto. Para que vean. Y ahorita te voy a contar de la biblioteca que mi tienen vida. ustedes, lo que Sí. me contó este niño de 3 años acerca de la naturaleza humana. Ahorita les cuento. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Les quiero platicar algo que le pasó a la prima de un amigo. Resulta que en la Ciudad de México ya saben que están operando las fotos cívicas. Y si te pasas los saltos o excedes un poquito la velocidad y esas cosas, pues te van quitando puntos. Y a la prima de una amiga, pues que cuando iba a pasar la verificación, resulta que le quitaron todos los puntos. Entonces tenía, bueno, no todos, 6. Pero dentro de 6, aparte de los talleres, no sé, por internet, tenía que hacer un trabajo comunitario de 2 horas. Entonces se metió a ver qué trabajo comunitario había, ¿no? Desde quitar los chicles, acceso al metro, y había uno donde decía taller de lectura en voz alta. Evidentemente se pidió, fue a la biblioteca de la UNAM, donde qué bueno que hay esa autoridad de la Ciudad de México con la biblioteca de la UNAM, la biblioteca central. Entró, y ¿cuál fue la sorpresa? Que había como otros 5 infractores, las 2 coordinadoras del programa de la UNAM y con una así como tú, exacto, o sea, así son las lectoras y las promotoras de la lectura. Puso todo un pequeño auditorio lleno de libros de todos los tamaños, colores y todo. Y empezaron a invitarnos a leer, a hacer incluso juegos con trabalenguas, Claro. a entonar una palabra en diferentes estados de ánimo, muy divertido, muy colectivo, ¿no? Cuando salió la prima de un amigo, empezó a leer de distinta manera. Claro. Y eso es bien importante, Azucena, porque cómo motivamos también, y ahí queremos que empecemos a hablar de un poco más de lo que hace IBI para democratizar este derecho a la lectura. Con los papás, o sea, si un papá o si qué bueno que hay una tía así, pero si hay tíos que están cercanos a los niños, pero no tienen este interés porque no se les despertó nunca, porque no han descubierto que lo pueden tener, ¿cómo empezamos a motivar? Porque en ese taller veía gente que leía plano, otras personas que les daba pena, otras muy desinhibidas, ¿no? Cuando la tallerista casi actuaba el libro, Claro. era totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Y IBI, ¿cómo está? Porque entiendo que hacen campañas, ¿no? O que están haciendo reuniones a nivel nacional. Pues son varios puntos. Esto que tú dices, que cómo leemos, efectivamente, unos papás que no pueden compartir esto con sus hijos, o no tienes que ser papá o ella que Sí. se metió, que si no tiene hijos, pues es que si no viviste eso, pues no tienes por qué no te Saber tiene que- por qué entusiasmar, ni Ajá. tienes por qué saberlo. Entonces, de ahí la importancia de tener una capacitación. Para ser promotor de lectura o mediador, que hay una distinción, promotor es que hables entusiastamente de la lectura y tú te sientas agente promotor porque tú mismo eres lector, pero mediador es una persona que sí tiene un trabajo de más largo aliento, tiene mucho más formación para precisamente poder generar estos vínculos. Algo que aquí me gustaría acotar, también entendamos que cuando aspiramos a formar una persona autónoma en la lectura,
son procesos bien largos, ¿no? No es algo como nutrición, que llevas una campaña de nutrición y mides una línea base, cómo está la población en talla y peso, das un plan, una dieta y regresas y ya subió de peso. Aquí el tema de la lectura... No es lee 20 minutos al día, no es un régimen de dieta, de deporte, no son cantidades así. Efectivamente, es algo sostenido, hablando como política de Estado, es algo que tiene que convocar a diferentes instancias, por supuesto, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura, ahora la llamada Secretaría de Bienestar Social, porque es algo social. La lectura no solo le compete y no solo es responsabilidad de educación y cultura cuando se concibe como un potenciador del desarrollo de las personas, ¿no? Entonces, tiene que salir de la escuela, tiene que salir, por supuesto, la escuela como ente fundamental, las bibliotecas, pero esto se tiene que llevar a las familias, esto se tiene que llevar a muchos otros ámbitos, ¿no? Entonces, y por cierto, tenemos relación con la UNAM, porque creo que parte de los infractores van a venir a trabajar con nosotros. Ay, qué padre. Sí. Yo quiero ir. Ups, ya me ventaneé. Bueno, pero Sí, no ya cometas la multa. No, te invitamos no, a que te capacites gratis, Exacto, ¿no? sí, y, porque eso y es... que luego nos apoyes. Y lo que decías también es muy importante. En ciertas edades, a la hora de compartir un libro, tú te das cuenta de qué reacción tiene ante qué situación. A lo mejor algo que le da risa a un niño, al otro lo escandaliza. Claro. Y te das cuenta, a ver, ¿qué está pasando con este niño? Porque te decía que una vez el sobrino me contó el libro de ¿Quién se come a quién? Y entonces te das cuenta que cuando ven que un animal se murió y se reía, yo decía, se murió la marmota, sí, jajaja. Pero en otras experiencias de lectora, y bueno, ahí puedes ver cómo está entendiendo el niño la situación de que los animales se mueren y otro se lo come y cómo lo vive, ¿no? Porque puede ser escandalizador para otros. Claro. Y en otra ocasión que fui a leerles a los niños que sufrían de explotación laboral en la Lagunilla o en el mercado, no me acuerdo, pues te das cuenta como un niño se está riendo del chiste de quién se echó un pun y otro se queda así como... Y yo decía, a este niño seguro lo regañan cuando se ríe como los niños normales, nos reímos, o los adolescentes forever, y este niño se quedaba así. Entonces, ese tipo de cosas, a través de un cuento, leído con un poco de tono histriónico, lo que sea, saca información que tal vez de otra manera no sacas. Muchísimo, muchísimo. Tú puedes estar leyendo a un grupo de niños o adolescentes algún texto y sí, efectivamente la reacción es bien diferente. Eso puede servir, digo, sin que lo usemos, pero ahí puede detonar una situación a la cual le tengas que prestar atención. O, por otro lado, hay algo que sabes que está inquietando a tus hijos o en un grupo y usas el libro como pretexto. Claro. De hecho, en IBI decimos, muchas veces el libro es el pretexto para construir estas comunidades que leen y escriben, para poder dialogar y para poder intervenir sus diferentes entornos. Y yo regresaría a lo que me preguntaste, Fabiola, ¿cómo le hacemos con los papás o con los maestros que no tienen por qué tener esta capacitación? Porque si no lo experimentaste, pues no tendrías por qué, ¿no? Con los papás es... ¿Cómo lo hacemos en la escuela? ¿Cómo lo hacemos en casa? Dando como consejos muy sencillos en cuanto a nunca usar la lectura, porque desafortunadamente todavía nos encontramos, es un castigo muchas veces. El que en la lectura se puede jugar, también hay que promover el juego, hay que promover la imaginación. Esto de que si el niño quiere el cuento 18 veces, pues sí se lo 18 veces porque por algo lo está pidiendo, que dependiendo la etapa lectora, por ejemplo, los más pequeñitos, hay que acercarles temas como cotidianos, lo que para ellos es su entorno, mamá, papá, ir al baño, la tina, el chupón, y conforme van creciendo hay diferentes tipos de temas que les pueden apelar. De ahí que publicamos esta guía de libros recomendados de manera anual y llevamos haciéndolo 31 años. ¿Qué hacemos aquí? Los diferentes libros que están en el mercado, las editoriales nos los mandan a la biblioteca de IBI, tenemos un comité lector multidisciplinario que los revisa y quedan solamente reseñados y recogidos aquí con un comentario de qué ve el libro, qué temas toca, porque también hay muchos papás, maestros, bibliotecarios que le quiero hablar a mi hijo del calentamiento global, ¿no? La madre, entonces pues sí. Aquí dice cuáles, porque a lo mejor los está alarmando, o del terremoto, ¿no? Que
sucedieron muchas cosas. Esa es una situación que te marca de vida, Azucena, dependiendo vamos lo a tener hayas que hacer vivido. una pausa porque estamos sobre el espacio publicitario, pero regresamos para retomar esto de la guía y más cosas de la lectura. No se vayan. Está buenísimo. Lo que queramos. Y es que además, de verdad, uno va a una librería, a una biblioteca y ve la oferta que hay para libros para niños, de libros para niños, y es una maravilla. Ahorita que decía Fabi, ¿cómo le hacen los papás? Creo que la tienen mucho más fácil ahora porque los libros solitos te van llevando a justo el tono, el humor, la escatología, porque cuando éramos niñas, claro. no había, ahora existe el libro de las cochinadas, el libro Fuiste tú de Vivian Mansur, que está ilustrado por Trino, que es pues, alguien que se echó un pedo. Claro. Entonces, no son aleccionadores, no es necesariamente la moraleja, sino es vamos a hacer de esto algo divertido, algo cariñoso y algo pues muy lúdico. Sí. ¿Dónde podemos encontrar estas guías, Azucena? Esa guía la vendemos en físico en nuestra biblioteca, pero la tenemos en línea. En la página de IBI las tenemos cargadas las últimas 7. Esa es la última, la de 2019. Ahora en noviembre, que es el mes de las ferias, que es la FILIG, que ahorita si quieren hablamos, sí, claro. La vamos a lanzar y estas guías están en la página de IBI, que sé que ya nos hicieron favor de poner el enlace en pantalla, y llevamos 31 años publicando esta guía. Y nada más para detenerme, para que sepan qué van a encontrar en esta guía, dividimos en 4 etapas lectoras lo que existe en el mercado editorial. Los más pequeños, los que empiezan a leer, los que leen bien y los grandes lectores. Lectores voraces. Así es. Sí. Y que son los grandes lectores. Viene una descripción de qué características tiene ese lector y qué libros hay para él, ¿no? Ahora otra cosa, esta guía sale año con año, pero una no sustituye la otra, claro sino que se van acumulando las novedades del año. Entonces, pues nos parece muy importante porque esto que decían, ya la oferta editorial, cuando IBI nace hace 40 años, no había libros para el mercado infantil, para la infancia, había algunos importados, y cuando IBI desde su fundación concibió la lectura como esta competencia que era necesaria para impulsar el desarrollo de este país, dijo, tiene que haber libros para estos niños. Y empezamos a estimular la producción de libros para el mercado infantil, para los niños infantiles, para los niños mexicanos. Tuvimos un premio y una serie de iniciativas. Ahora el mercado es mucho más vasto, es más amplio, pero hay que saber qué acercar a qué lectores, porque no todo lo que se publica es el tipo de lecturas que nosotros promovemos, que precisamente es la que no es aleccionadora, eso no te lo quieres encontrar en un libro, que no es condescendiente, que puede tocar temas difíciles, pero bien tratados, que las ilustraciones, porque la ilustración es otro lenguaje y otra manera de acercar, o sea, también lees ilustraciones, que sean ilustraciones que apelen a la imaginación, a la creatividad, los estás formando estéticamente también a los niños. Claro. Entonces, todos esos criterios son los que consideramos para compendiar los libros. Y otra cosa, también la última opinión de lo que el comité lector elige pasa por un comité lector juvenil, porque al final del día son los destinatarios de estos libros que nosotros elegimos. Oye, IBI, por ejemplo, hay talleres, ¿qué más podemos hacer con IBI o qué más hace IBI? Bueno, yo nada más para cerrar lo de hace ratito, es que nos emocionamos hablando de todo esto, porque tú me preguntabas cómo le hablamos o qué hacemos con los papás que tienen este deseo, y más cuando hay una campaña de tienes que leer. Digo, a mí me pondría muy nerviosa decir, tengo que hacer algo que ni siquiera me entusiasma tanto y no sé cómo, y aparte 20 minutos voy a estar con el reloj, ya acabamos. No fueran abdominales. 19, 20, ay, ya acabé el pinche libro. Pues y entonces en lugar de gozarlo es como decirle, ama a tu esposa 20 minutos al día. No quiero ni 5, o quiero quererla 24 horas al día. O sea, eso no se puede obligar, ¿no? Claro. Entonces es poderles transmitir esto, enseñarles libros. De entrada, las ilustraciones te atrapan. Hay historias que no son realmente muy bonitas y que se atrapen los papás con esto y que quieran compartirlo con sus hijos. Y efectivamente esto de la entonación, el irle poniendo voces a los personajes, que no necesitas un curso de actuación, son como tips muy sencillos de implementar, que lo puedes hacer en tu casa y vas a ver luego cómo
empieza a cambiar la relación con el libro, la lectura y cómo tus hijos o a quien le leas o a quien se deje se engancha de otra manera, ¿no? Tenemos un proyecto con la UNAM, Abuelos Lectores y Cuentacuentos, gente adulta, abuela, porque hay abuelos bien jóvenes de 50 y tantos años que se capacitan, que nunca habían tenido un acercamiento hacia la lectura. Bueno, tenemos casos de abuelos que regresaron a estudiar, por ejemplo, además de otras historias de amor, ¿no? Y muchos otros proyectos bien interesantes que ellos están haciendo. podemos ¿no? Todavía tengo esperanza. Sí, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Ahí vamos a ir, Fabi y yo, muy Sí, pronto. bueno, pero ¿qué más hacemos en IBI? El corazón y en donde se encarna todo lo que buscamos hacer en muchos otros espacios, porque afortunadamente el trabajo no solo está acotado a lo que pasa en nuestra biblioteca, que si bien es el corazón y en esta biblioteca que es la biblioteca más grande infantil que no pertenece al Estado, la tenemos nosotros, nuestros bibliotecarios están capacitados en mediaciones, cómo entusiasman, cómo ponen voces, cómo escuchan a los usuarios para ver qué quieren, para irles ofreciendo y ampliando sus intereses. Eso es un trabajo de mediación. Tenemos talleres, tenemos sesiones de lectura en lengua de señas mexicana, porque otra cosa que hace IBI en esta aspiración de ampliar el acceso a la lectura a poblaciones que tengan alguna condición de vida que no les permita acceder al libro impreso. Trabajamos produciendo videolibros para población sorda y también imprimimos en braille y algunos audiolibros también para personas con alguna cuestión visual, ¿no? Qué bien, Y qué importante. hay un enfoque de trabajo, porque si bien nosotros aspiramos a que todos lean y escriban para que puedan ejercer sus derechos, cuando hablas de población con alguna condición de discapacidad, el hecho de acercarles esta herramienta como para contribuir a mejorar su vida, ya estás dando un gran paso, ¿no? Vamos a hacer la última pausa y regresamos para que nos cuentes de la FILIG también, que es muy, muy Ah, sí. importante y que es mi feria favorita. Sí, Ahorita sí, regresamos. Híjole, hay mucho que decir y me choca que se acabe el tiempo cuando hay estos temas tan interesantes y con tantas anécdotas, pero creo que es un punto importante. La FILIG, decías, Mariana. Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que ahora regresa al CENART, ¿no? Regresa al CENART. Sí, pues bueno, con muchísimo orgullo decimos que esta fue una iniciativa que impulsó IBI México hace 39 años. ¡Qué si bien grande! nosotros cumplimos 40, la FILIG cumple 39 años cuando no había Conaculta y bueno, ahora Secretaría de Cultura, se echó a andar con la Secretaría de Educación Pública. Qué gran porque labor. se pensó que era muy importante que hubiera una feria exclusiva para el libro infantil y juvenil. Y así empezó, afuera del auditorio. Y ahorita está cumpliendo 39 años y es un evento bien importante, más allá porque tienes todos los sellos editoriales dirigidos al público infantil. Hay capacitación, Talleres. talleres, capacitación, un seminario para promotores de lectura, porque vienen de muchos estados de la República, porque bueno, hay que promover lectura en todos lados y con todas las personas y en todos los ámbitos, Sí, ¿no? sí. Y pues esto es muy relevante para la industria y para el tema del fomento de la lectura, ¿no? ¿Qué días va a ser la FILIG? Empieza el 8 de noviembre. Ok, 8 de noviembre. 8 de noviembre Porque es en ya el CENART, acaba. ¿no? Y el CENART tiene espacios muy amplios, está el Está el jardín, está increíble. Ahí les encargo las manos de Oliver Jeffers y de Benito Taibo cuando son la FILIG, porque Oliver Jeffers el año pasado estuvo firmando 8 horas. Sí. 8 horas, o sea, había una fila así descomunal. Lo pueden buscar en Caldo de Cultivo, porque también lo tenemos ahí. Ahí está en YouTube. En sí. YouTube. Sí, Ajá. ahorita, habría que seguir la programación, que debe de estar en la página de la FILIG, qué autores van a venir, que siempre vienen aquellos muy jaladores, y es bien emocionante ver filas y Híjole, es filas increíble. de lectores como Rockstar, ahí Wow. que están, eso emociona muchísimo, de verdad. ¿Y IBI va a tener un stand o qué? Nosotros tenemos un stand en donde lo que tenemos son los libros que recomendamos. Ay, qué padre. O sea, De ahí la vas guía, a tener claro. todos exhibidos los libros que recomendamos y sobre todo lo que hacemos es estar haciendo lo que hacemos cotidianamente en nuestra biblioteca, que es mediación. Llegan las familias, los lectores y atendemos qué es lo que les gusta, les decimos cuáles son los libros, hacemos alguna lectura y lo ideal es que de ahí quien pueda se vaya a comprar los libros o sepa de nuestra biblioteca, porque casi todos los visitantes pues son aquí de la Ciudad de México. Y esto que digo que hacemos en la FILIG, como es lo que pasa en nuestra biblioteca,
A lo largo de nuestra historia, bueno, a partir de 1993, hemos abierto en alianza con alguna otra institución 256 bibliotecas comunitarias. Y estas son pequeñas bibliotecas. El programa se llama Bunko porque el esquema lo importamos de Japón, que quiere decir pequeña biblioteca, que es en alianza, por ejemplo, con una empresa. Es nuestro proyecto más grande, cómo ha ido creciendo en cuestión de buncos. Ellos concibieron en la lectura un medio para dar competencias y desarrollar competencias a las comunidades en donde la empresa tiene injerencia. Estamos en 5 estados al día de hoy y hemos abierto más de 60 espacios de lectura con esta empresa. Ellos patrocinan, ellos hacen todo y nosotros ponemos el enfoque de trabajo, elegimos los acervos, capacitamos, acompañamos. Entonces, insisto, estos son en alianza con alguna instancia, salvo uno que tenemos en la Colonia Roma, que es de nosotros. Pero ya ves, o sea, Qué gran IBI labor, está haciendo eso, está buscando estas alianzas, está buscando las empresas que puedan apoyar, aportar, dar donativos para crear estos espacios de lectura que son fundamentales para... Y digamos, esto es en empresa, pero nos importa mucho estar en educación pública y hemos estado históricamente capacitando a maestros, supervisores y otras figuras educativas con un acercamiento a la lectura bajo el enfoque de IBI México, ¿no? Qué gran labor, y más ciudadanos como tú, por favor, y la gente que trabaja sí. contigo. Yo estoy convencida de que un país de lectores es un mejor país, y una infancia con lectura es una infancia más feliz. Sí, Entonces, sí. muchas gracias. Te da muchos recursos. Sí, muchas gracias. Acabó el tiempo. Mariana, también agradecerte a ti porque esto que cuentas de que vas y lees en comunidades donde te lo piden, pues esto también es una gran experiencia, es una maravilla, no solo para los niños, niñas, adolescentes, sino también para los adultos que nos enamoramos y viajamos a través de la lectura. Hay un mensaje de Conchita Solís, dice: la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México tiene sala para niños con libros muy bonitos y con lectores en voz alta y es de muy fácil acceso. Es mi aportación. Pues sí, es un tema que gusta. Claro. Muchísimas gracias a Azucena Galindo. No, al contrario. La información de IBI en nuestras redes sociales y ya sabe, ibimexico.org.mx y ahí lo encuentran en Facebook, Twitter y todo. Gracias, Mariana. Gracias a ti, Fabi. Azucena Gracias, Galindo gracias. Ortega, muchas gracias. Gracias a ustedes, quédense en la programación de Excelsior Televisión con Martín Espinosa.